Gracias por preferirnos a través de su canal 1245 de Teleradio América, y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. En el día de hoy vamos a romper con lo que ha sido nuestra tradición de abordar temas que tienen que ver con la realidad política y social del país y de mi partido, el Revolucionario Dominicano. Y vamos a dedicar todo el programa de estas ideas encontradas con su consentimiento a un proceso que está pautado para el día de mañana, martes 4 de noviembre, cuando el mundo habrá de observar el proceso de elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde se habrán de remozar asientos en la Cámara de Representantes, un tercio en el Senado e importantes candidaturas a la gobernación en Estados Unidos. Lo digo porque muchos dominicanos y dominicanas abordamos la realidad norteamericana dentro del marco de la inclinación más absoluta o en el punto de la irracionalidad crítica. Quizás por las características de nuestra relación con quien ha sido nuestro principal socio comercial y lo será en el futuro, que son los Estados Unidos, una parte importante de la inteligencia nacional, los intelectuales, la clase política, los hombres de negocio, no se han detenido con exactitud a hacer una reflexión histórica crítica de ese proceso de relación con una sociedad con la que usted puede estar de acuerdo o no, pero su impacto en el orden mundial y su profunda influencia desde el punto de vista económico, social y político en la República Dominicana está fuera de discusión. ¿Por qué? Hablo desde la óptica del pensamiento liberal y de izquierda. Una parte importante de nuestros intelectuales, dirigentes políticos que militaron o que militan en la izquierda revolucionaria en el país, no han podido entender ni adecuarse al proceso político norteamericano porque una parte importante de ellos, por su militancia, estuvieron cargados de prejuicios, producto de la época. Pero mucho antes que el impacto de carácter ideológico y que la misma Guerra Fría dividiese el mundo y que tuviese sus repercusiones en la República Dominicana, como en otros países del Caribe y de América Latina, los Estados Unidos tienen una especial connotación en el caso de República Dominicana. Desde el año 1916 al 22 sufrimos una ocupación. Y la ocupación no era un acto de voluntad pura y simple de la administración norteamericana. En ese momento era Woodrow Wilson el presidente. Y miren qué irónica es la vida. En los dos ciclos de ocupación militar norteamericana, 16, 22, hago el 22 porque aunque los historiadores se han encargado de hablar de 16, 24, desde el 22 se comenzó a organizar el proceso de desocupación. Voy a tocar ese tema ahorita. En el año 1965, Johnson gobernaba. Fíjense que las administraciones que tienen una tendencia a ser mucho más sensibles a los temas de las minorías, y la República Dominicana y los dominicanos se inscriben en esa cultura de minoría étnica en los Estados Unidos, han sido gobernantes demócratas que han intervenido militarmente en la República Dominicana. Hablo del 16 porque quien gobernaba los Estados Unidos era Woodrow Wilson. Y en esa política de expansión que se experimentó en todos los Estados Unidos, venía desde la tesis de Monroe de que América para los americanos. Los Estados Unidos tuvieron una influencia, pero ¿era un fenómeno exclusivo de la República Dominicana? No. Entre el 16 y el 24, en los Estados Unidos y mucho más años de ahí, se experimentó todo un proceso de control y expansión de la política exterior norteamericana en países como los nuestros, donde el fundamento de su intervención consistía en el establecimiento de gobiernos favorables o dictaduras. Pasó en el caso de Nicaragua con la familia Somoza, pasó en el caso de la República Dominicana con el establecimiento de Trujillo. Fíjense que tanto Somoza como Trujillo tenían un origen de carácter militar. También aconteció posterioridad con Somoza, con Batista en Cuba, también aconteció, por ejemplo, el caso de Pérez Jiménez en Venezuela, el caso de Stroessner en Paraguay, es decir, había una política exterior bien definida al respecto. Y por eso, una parte importante de la izquierda en América Latina, con razón,
se cargó de prejuicios en el entendimiento de fenómenos de carácter de política exterior que tenían un impacto local en cada una de sus sociedades. Frente a eso, cuando hay una segunda intervención militar ya en el año 1965 y hay otro presidente de origen demócrata como Lyndon B. Johnson, existía desde el 16 al 24 y del 24 al 65 toda una carga de prejuicios que hizo que en el tránsito 16-24 figuras importantes de la cultura revolucionaria como Gregorio Urbano Gilbert, que participó reaccionando frente a las tropas de ocupación militar norteamericana. Inclusive Gregorio Urbano Gilbert se destaca profundamente en Nicaragua junto a Sandino, porque había una visión de carácter universal de combatir las fuerzas de ocupación. En este caso eran norteamericanas, producto, repito, del diseño de control de esa política exterior norteamericana. En ese sentido, yo debo decir que, si bien es cierto, eso marcó una forma de visualizar la relación con los Estados Unidos en el año 1965, en pleno auge de toda la Guerra Fría, ese procedimiento lo único que hizo fue reiterar una acción de política exterior que el país ya conocía 40 años antes. ¿Por qué digo esto? Porque para llegar al fondo de lo que quiere ser mi entrega de hoy, de la importancia de la participación política de los dominicanos en los Estados Unidos, es importante navegar desde la intervención militar primera, 16-24, y hablo del 16-22, porque una figura muy importante para la historiografía dominicana y para el conocimiento en el Departamento de Estado de lo que acontecía en el Caribe fue Summers Welles. Welles había llegado a la República Dominicana desde el 22, había participado en la fase de desocupación norteamericana, que aunque se oficializó en el 22, en el 24 termina saliendo las tropas de ocupación, organizando unas primeras elecciones en las que gana el poder Horacio Vázquez. Pero Welles no solo va a tener presencia en ese proceso, sino que llegó hasta el punto de ser subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Un hombre con una visión crítica de la tiranía de Trujillo. Sin embargo, factores en el orden norteamericano, muy a pesar de su influencia y su respetabilidad en el Departamento de Estado norteamericano, cuando Trujillo se impone en el año 1930, quien gobernaba Estados Unidos era Herbert Hoover, que era de origen republicano y muy proclive a incentivar en toda América Latina la expansión y el control de militares, dictadores y gente de un pensamiento y una esencia anticomunista. Digo lo de Summers Welles porque sus trabajos, sus esfuerzos intelectuales son reveladores de cómo en Estados Unidos siempre el caso dominicano siempre ha tenido una especial importancia. Digo esto porque en el transcurso de todo el programa voy a tocar ya esta parte de la intervención 16-24, las características del año 65, para comenzar en el próximo bloque a hablar de cómo ese proceso de prejuicios legítimos interpretados por los grupos de izquierda y liberales en el país no nos condujeron a entender que en la fase de expansión y crecimiento de la presencia dominicana en los Estados Unidos era importante pasar del prejuicio local a la masificación en Estados Unidos y a un entendimiento mucho más efectivo de lo que pasaba en la República Dominicana y por qué acontecimientos como el de mañana tienen una especial importancia para la vida social, política y económica en el país. Vamos a una pausa y cuando regresemos yo voy, así como pasé por el tema de la primera intervención, la segunda, a hablar de cómo ese fenómeno con posterioridad a la Guerra de Abril, producto de una estrategia norteamericana, generó una masificación de la presencia de dominicanos en los Estados Unidos y cómo a la vuelta de 30 o 40 años, que en términos históricos no es nada importante porque es a partir del año 1965 cuando comienza ese flujo masivo de dominicanos en el exterior, la República Dominicana ha transformado presencia en expresión electoral. Y mañana, aunque los pronósticos no son favorables para las minorías, es importante que se tenga conciencia de eso y por qué el cuadro de resultados políticos desfavorable para los demócratas podría tener un efecto devastador en el futuro de los dominicanos y dominicanas que residen allá, pero su presencia económica, social y hasta política en la República Dominicana es de suma importancia. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, desde mi humilde punto de vista,
yo pienso que como resultado de las características propias de la Guerra Fría y de la realidad de un proceso bélico en la República Dominicana en el año 1965, una parte importante de la estrategia norteamericana hacia países como los nuestros era disolver los efectos de las corrientes políticas de izquierda, la acción revolucionaria, que estaba en su punto más alto. Primero porque entre el 59 y el 65 habían transcurrido solo 6 años y Fidel Castro se levantaba en toda América Latina como un referente, un modelo ideal a seguir. Y estaba en ebullición toda la juventud de América Latina en esa dirección, la tesis del foco guerrillero, las grandes teorías de Regis Debray sobre revolución dentro de la revolución y la figura de Ernesto Che Guevara emergiendo en toda América Latina. ¿A qué condujo eso? A que uno de los mecanismos de disolución de esa ebullición consistía en generar un proceso de masificación de visado de demarcaciones y o jóvenes con una propensión a las prácticas políticas de izquierda. Si ustedes verifican los récords de asignación de visado entre el año 66 y 74, se darán cuenta cómo jóvenes de provincias de mucha efervescencia revolucionaria fueron visados. San Francisco de Macorís, Santiago, la capital. ¿Qué iba a acontecer a largo plazo con eso? Que muchos de ellos iban a incorporar a la mecánica económica norteamericana. El tema de sus prioridades ideológicas iba a pasar a un segundo plano. Iban a construir familias que iban a concretizarse, a anclar en territorio norteamericano, y ya el referente revolucionario no iba a ser su prioridad. Cada quien que me está escuchando tiene el amigo relacionado, el primo. Pero ¿qué pasaba en el orden local? Que las izquierdas no se daban cuenta de que ese proceso iba a generar dos tipos de reacciones. Primero, la disolución de sus potencialidades. Pero en segundo lugar, involucrarse en una actividad de carácter comercial y productiva donde las familias jugaran un rol importante, iba a postergar el proyecto de redención revolucionaria que caracterizó una parte importante de los jóvenes en toda América Latina y que la República Dominicana no es la excepción. Inclusive hay unos trabajos sumamente interesantes escritos por la profesora Hernández Ramona, su primer nombre, el doctor Silvio Torres Ayán, dos intelectuales de origen dominicano importantísimos que han trabajado para el sistema de CUNY, junto a otros intelectuales muy importantes, que han trabajado. El doctor Torres Ayán ha hecho un trabajo titulado El retorno de las yolas, pero doña Ramona Hernández también desde CUNY ha hecho un trabajo estadístico de cómo esa tendencia de incremento de muchos dominicanos hacia los Estados Unidos han comenzado hasta a liderar en el lapso de 20 años, es decir, entre el 66 que se inició la fase de migración hacia Estados Unidos y el 86 donde fue el gran boom de la presencia de los dominicanos fundamentalmente en Washington Heights, que digo yo, es la segunda provincia de importancia en la República Dominicana. Eso revela de cómo las características de la primera fase del modelo de migración masiva nunca pensó en que se iba a establecer por siempre. Inclusive, ese modelo de migración tenía una característica: volaba a Estados Unidos, a Nueva York fundamentalmente, con los ojos puestos en la espalda porque la idea del retorno siempre le sedujo. Ahora, la realidad allá postergó el retorno hasta que definitivamente anclaron en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Que una parte importante de ese flujo migratorio estaba cargado de prejuicios y no entendió que en la medida que esa masificación de presencia legal en Estados Unidos se transformara en presencia electoral, los dominicanos y dominicanas íbamos a comenzar a ser mucho más respetados en los Estados Unidos y con mucho más poder político. Fíjense qué irónica es la vida. Entre el año 1966 hasta el año 90 transcurrieron 34 años. Y eso, desde el punto de vista histórico, no es mucho. Sin embargo, es en el año 1990, cuando, para ser preciso, en el 91, cuando el primer oficial electo dominicano, Guillermo Linares, le dice a la comunidad dominicana y expresa a la ciudad de Nueva York de que los dominicanos tienen mucha presencia. A partir de ahí han transcurrido 24 años, 90, 2014. ¿Y qué ha pasado? Que tenemos más concejales, más asambleístas estatales. El último esfuerzo de Adriano Espaillat casi conquista un asiento en el Congreso, que era una acción muy valerosa, importante,
un poco difícil porque iba a derrotar a un ícono del Partido Demócrata, Charlie Rangel, una figura que tiene 40 años en el Congreso. Pero bueno, son esfuerzos y manifestaciones válidas que representan una clara indicación de que los dominicanos tenemos no solo un pie en los Estados Unidos, sino que hemos establecido anclas. Y culturalmente tenemos expresiones que van desde Julia Álvarez, con una de sus novelas importantísimas de cómo las chicas García perdieron el acento, hasta intelectuales dominicanos de presencia en Nueva York, en Estados Unidos, como Junot Díaz, que ganó un premio Pulitzer. Pero hoy en día, en la administración norteamericana de Obama, el ministro de Trabajo es un dominicano. Nació en Estados Unidos, pero de padres dominicanos que se fueron huyendo de la dictadura, y posiblemente sea un candidato a ser el procurador general norteamericano. Allá le llaman Attorney General, pero es el equivalente a procurador general. Porque Eric Holder acaba de renunciar de la posición y se inicia un proceso de candidatura. Eso revela que en 50 años la presencia dominicana es importante. No hemos desarrollado mayor potencialidad por las características del proceso de migración. Primero, cargado de prejuicios, y en segundo lugar, la Realpolitik nos obligó a establecer anclas de participación política en los Estados Unidos. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque la gente dice, bueno, mañana hay elecciones en los Estados Unidos. ¿Y qué impacto eso puede tener en la República Dominicana? Muchísimo. Desde el punto de vista de lo económico. Bueno, los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y lo doy como simple dato. En la economía dominicana, en un 7.5%, el factor remesa impacta en el PIB. Es decir, que el 7.5% del Producto Interno Bruto Dominicano depende del sector remesa. $4.000 al año remesan dominicanos, que un 75% están establecidos en los Estados Unidos, el otro 25% en Europa. ¿Qué significa eso? Que cuando la economía anda mal en Estados Unidos o en Europa, aquí tiene un impacto terrible. No solo por el factor remesa en términos numéricos, repito, $4.000 millones, sino porque en la República Dominicana hay comunidades que dependen literalmente de la remesa. Váyanse al sur largo. Mucha presencia, la mayoría de Europa. Pero aquí hay demarcaciones, San José de las Matas, Sabana. Bueno, a Sabana Iglesia le dicen Savannah Church. Ustedes tengan una idea. Y el que va a Corona, Queens, en Nueva York, sabe lo que es Sabana Iglesia. Aquí en Savannah Way, cercano, en Baní, hay muchísima presencia de dominicanos que viven en Lawrence, en Massachusetts, en Boston. Es decir, hay una realidad política. ¿Y qué importancia tiene eso para los dominicanos? Bueno, que lo que se ha demostrado históricamente, muy a pesar de que dos expresidentes demócratas invadieron la República Dominicana, es que los demócratas son mucho más sensibles para los temas de política social y de empoderamiento y de participación política de las minorías étnicas en Estados Unidos. Lo doy como dato. Como resultado del impacto que tuvo Kennedy en los Estados Unidos, en la década de los 60 se pasó una famosa ley, se llamaba Acción Afirmativa, Affirmative Action, que esa ley creó las condiciones para que los grupos minoritarios se empoderaran. No es un término que existe en español, pero es una traducción literal en inglés, empowerment. Entonces, ¿qué significa eso? Que le daba las condiciones para que en los empleos federales existiera una cuota obligatoria de participación. Y eso a la vuelta de 20 o 25 años tradujo la participación de los dominicanos y otros grupos minoritarios, afroamericanos y puertorriqueños, eso se tradujera en poder político. En muchas demarcaciones, minorías étnicas son mayorías electorales. Los Ángeles, New Jersey, Houston, Nueva York, San Antonio. Es decir, hay una presencia importante. ¿Y qué va a pasar en el día de mañana? Desde mi punto de vista, que si las minorías étnicas no salen a votar, los republicanos van a gobernar ambas cámaras. ¿Eso significa un réquiem en paz para las posibilidades de la administración demócrata mantenerse con un candidato o con una candidata en el Licey? No necesariamente. Pero lo que va a significar es lo siguiente. Miren, en términos prácticos, mañana se van a reconfirmar 345 asientos en la Cámara de Representantes, que es como especie de versión de Cámara de Diputados para nosotros, pocas gobernaciones y un tercio del Senado. En el Senado hay 100 asientos.
aunque se van a revalidar 33, hay 3 vacíos, es decir, la elección de mañana es de 36. El número mágico es 21-15, o sea, si los republicanos logran superar en 6 la presencia demócrata, que todavía hoy tiene mayoría, 54-45, eso va a significar que los republicanos van a tener control de la Cámara de Representantes y del Senado. Ustedes me dirán, ¿cómo eso se traduce en la realidad dominicana? Muchísimo. Primero, la ley de reforma migratoria aprobada por el Senado está amarrada en la Cámara de Representantes y los demócratas están en mayoría en la Cámara de Representantes, que tienen más sensibilidad por el tema de esa reforma. ¿Qué va a significar eso? Que no habrá una ley de reforma migratoria favorable para los intereses de las minorías. ¿Por qué? Porque los republicanos saben que cuando facilitan un estatus migratorio a las minorías étnicas, léase, hispanos, esos son potenciales electores demócratas. Señores, 76% de la gente registrada de origen demócrata en el sistema de elección norteamericano, si es de origen hispano, vota demócrata. 81% si es de origen afroamericano, vota demócrata. Es decir, los republicanos se han dado cuenta que su base social electoral en lo que concierne a minorías étnicas es muy débil. Y por vía de consecuencia están poniendo todas las trabas posibles porque saben que esa ley aprobada en el Senado, si pasa en la Cámara de Representantes, son más votos en favor del candidato demócrata. En segundo lugar, regularmente los gobiernos republicanos, cuando tienen el control de ambas cámaras, en Estados Unidos en los últimos 80 años han existido 2 picos de representación mayoritaria en el Congreso de parte de los republicanos. Una tradición o de equilibrio entre un partido y otro o de una mayoría de los demócratas. Era presidente Herbert Hoover, que no es Edgar Hoover. Edgar Hoover fue el jefe de la FBI, un personaje siniestro de la vida norteamericana, pero ese Herbert Hoover era presidente cuando emergió Trujillo. Bueno, hace 80 años los republicanos manejaban la Cámara de Representantes y la Cámara de Diputados. Y en el año 90, cuando la primera crisis de la administración del presidente Clinton, con una reforma ultraconservadora llamada el Contrato con América, encabezada por Newt Gingrich, los republicanos controlaron también el Congreso en ambas cámaras. Eso se tradujo en recortes en política social, en políticas económicas muy restrictivas, que los programas de ayuda fueran impactados a tal punto de que un programa que tenía 50 años como el Medicare y el Medicaid fue reformado por la administración de Clinton. Para que ustedes vean cómo la fortaleza de esa política de recortes obligó a que Clinton, demócrata del sur, tuviese que colocarse en el centro político y hacer reformas que eran propias de los republicanos. Entonces, mañana la tendencia es mayoría republicana en el Senado. Miren, eso va a significar que los casi 2 años que le quedan a Obama como presidente van a ser 2 años difíciles. Porque la política de acoso y derribo va a ser terrible. Los republicanos no le perdonan a Barack Obama, como no le perdonaron a Hillary Clinton cuando era primera dama de los Estados Unidos, que hizo el primer intento de reforma de la ley sanitaria. Bueno, Obama pasó la ley sanitaria en Estados Unidos. Y esos grupos de presión han sido terribles contra él. Y no es justo que un presidente que ha sido efectivo en las políticas sociales y que ha favorecido, ha generado crecimiento en el empleo, ha disminuido la política armamentista. Sin embargo, esos grupos de presión norteamericanos le han hecho la vida imposible y él, a pesar de que sus políticas son transformadoras, no ha sido muy efectivo en el mensaje de su acción gubernamental. Y por eso tiene la dificultad. Es el presidente menor valorado en los últimos 50 años. Bush, hijo, estaba mejor valorado que él, cosa insólita. Pero bueno, eso representa parte del estado de locura y de la incomprensión que tiene la ciudadanía en todos los países de cuando los gobiernos apuestan al futuro, no necesariamente son populares en el presente. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, tratando de seguir el hilo de los 2 bloques anteriores, yo pienso que los resultados de mañana
podrían perfilar las características de la competencia hacia el 16, tanto en la nominación presidencial republicana como en la demócrata. ¿Por qué? Si el resultado es ultra favorable a los republicanos, como las predicciones así indican, el candidato que surja del Partido Republicano debe hacer una especie de conexión y empatía con la base social del elector demócrata que masivamente vota en contra de los republicanos. Me explico. En Estados Unidos, en las elecciones presidenciales vota el 60% de la población. En la de medio término vota el 40%. ¿Qué ha pasado en los últimos procesos electorales? Que por el discurso agresivo de la cúpula del Partido Republicano, ellos se han alejado del elector afroamericano e hispano, que no se siente representado en sus políticas. Y el Tea Party tiene una gran culpa de eso, porque era el esfuerzo más conservador, con un discurso hasta de carácter racial, que creía que el Estado había que reducirlo, que las políticas sociales no eran eficientes y que los demócratas eran los amigos de los humildes y ellos no. Bueno, pasó que un desplazamiento masivo de ese elector encontró su nido en el Partido Demócrata. ¿Qué va a pasar? Si ellos construyen una candidatura en la cresta del éxito de mañana, ellos tienen que buscar un candidato que le quite votos a los demócratas en los afroamericanos y en los hispanos. El único que puede, hay dos que pueden hacerlo. Chris Christie. ¿Quién es Chris Christie? Es el gobernador del estado de New Jersey, que en la reelección de Obama, él tuvo mucha crítica del Partido Republicano porque en la última semana recibió a Obama en su estado y resulta contraproducente que siendo él un gobernador electo muy popular, el candidato demócrata ganó en New Jersey. Hablo de, repito, el gobernador Christie. Él es una persona que puede apelar al voto afroamericano y al voto hispano. ¿Por qué? Porque su estado tiene una alta integración afroamericana e hispana. Primera opción. Eso no significa que sea más popular. Primera opción. Quien yo creo que es el más popular, Jeb Bush. Tiene todas las características para ser un candidato republicano atractivo. Miren, viene de un grupo hegemónico, quizás es la primera vez en los Estados Unidos que tiene padre, hermano, presidente y potencialmente él. ¿Quién es Jeb Bush? Él fue gobernador del estado de Florida y adquirió fama, entre otras cosas, porque en la competencia de su hermano contra Al Gore, su estado decidió que su hermano ganó el proceso, pero no mediante mecanismos electorales, sino por una decisión de la Suprema Corte de Florida. Hay muchas especulaciones al respecto, pero bueno, eso es parte de la chismografía política. ¿Por qué él es ultra popular? Porque él es un Bush de origen republicano, no tiene una actitud típica del discurso republicano, él es pro-inmigrante, no actúa radical contra los movimientos gay, lésbicos y bueno, que representan la coalición arcoíris, como le llaman. Y eso representa también un muro de dificultad para el Partido Republicano. Y él es muy atractivo para debilitar la base histórica de los demócratas. Además, él habla español perfectamente. Sus hijos son bilingües, su esposa es una distinguida dama de origen mexicano, hija de un presidente de Pemex en México, y él ha hecho todo lo posible por presentar credenciales, primero. Si eso pasa en el espectro republicano, yo siento que los republicanos van, esa combinación de Jeb Bush y Christie va a ser mortal. O por el contrario, si ellos todavía sienten debilidad en el voto hispano, Marco Rubio, noten ese nombre, senador de Florida, origen cubano, ese puede ser un candidato. En el espectro demócrata, todo parece indicar que Hillary Clinton va a ser la candidata. Ella va a ser la candidata y ella es parte de un grupo hegemónico también, los Clinton. En los últimos 40 años, el grupo hegemónico de mayor importancia en los demócratas fueron los Kennedy. Bueno, pero Edward se murió. Y murió y le legó
parte importante de su fuerza en todo el Partido Demócrata al sector de los Obama, que fueron los que compitieron internamente contra los Clinton y le ganaron. Entonces, aunque hay un hastío respecto de 2 periodos consecutivos de la administración de Obama, ustedes se han dado cuenta que Hillary ha puesto distancias de Obama, porque injustamente Obama no es popular. Y ningún candidato quiere andar cerca de Obama, porque cree que su tasa de rechazo o de impugnación le puede impactar negativamente a los candidatos, salvo el senador por Connecticut, que tiene una distancia muy cómoda, y la antes de ayer en Filadelfia, que en la Universidad de Temple él fue a hablar, inclusive ni estaba lleno. Nadie quiere asociarse a Obama, injustamente, repito. Por el otro lado, los Clinton están apostando a una candidatura imbatible, que hoy, bueno, yo no puedo predecir hacia el futuro, pero hoy Hillary parece que tiene todas a su favor para ser la candidata. ¿Qué va a significar eso? Que al igual que en el proceso en que su esposo derrotó a George W. Bush, existe la posibilidad de una revancha entre un Jeff Bush contra Hillary Clinton. ¿Qué yo siento? Que si los republicanos ganan otra vez esa mayoría en el Senado y comienzan a fastidiar la administración de Obama y establecer políticas radicales, extremistas, pro-Tea Party, aunque tengan la mayoría en el Congreso, eso no le va a garantizar éxito al candidato de ellos. Porque así como Clinton perdió mayoría congresional, eso no fue obstáculo para, en medio de los ataques más terribles en contra de él ganar una reelección. En los Estados Unidos, porque es una democracia estable, madura, hay una especie de equilibrio efectivo entre demócratas y republicanos, que solo se vieron perturbados por la emergencia de un candidato que favoreció indirectamente la elección de Clinton, Rose Perot, que generó mucha simpatía como candidato independiente. Y siento que lo de mañana va a ser sumamente interesante. Si los demócratas logran que su base social de afroamericanos e hispanos salgan a votar masivamente, las predicciones se pueden caer. Pero todo parece indicar, hasta el día de hoy, hasta la hora de hoy, que los republicanos se pueden llevar el Senado norteamericano. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Buenas. Ya. Sí. Buenas, Gómez Mazara. Sí. ¿Cómo estamos? Es Adila Marche que te habla. Hola. Es importante que dé algún tipo de noticia e inmediatamente la tengas de cómo anda el tribunal electoral. Okay. Porque de verdad que el pueblo dominicano está muy preocupado por el destino del PRD. ¿Cómo? Y sabemos que tú estás luchando porque la democracia prevalezca, y nosotros tenemos el partido que precisamente representa la democracia. Claro. Porque David, te doy como dato. y los sacrificios sí lo dicen. Te lo puedo dar como dato. Te puedo dar como dato. Los plazos procesales ya terminaron. Yo estoy a la espera de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Ya. Tan elemental. Y yo sé todas las maniobras que está haciendo Miguel Vargas. Yo sé todo, todo. Sé lo que hace un juez del Tribunal Constitucional, sé de las conversaciones y los texteos con un ex procurador general de la República, sé que senador le interesa mantener una decisión que divida al PRD porque él puede ser candidato y ganarse. Yo sé todo, pero yo creo en la institucionalidad democrática. Además, yo tengo hasta el texteo tengo, de un ex procurador y un juez del Tribunal Constitucional, hasta el texteo tengo. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Pero firme. Buenas noches. Sí, buena. Sí. Buenas noches. Sí, buena. Hola. Sí. Yo quiero que tú me expliques, Guido, por qué. ¿Me oye? Te escucho perfectamente. Ok. Yo quiero que se me explique por qué si en el 1916 al 24 gobernaron los demócratas, la intervención americana, ¿verdad? Sí. Primera intervención. Segundo, nos legaron la dictadura de 30 años de Trujillo. 31. En periodo demócrata, pero más aún, nos tumban el gobierno que nos iba a llevar al desarrollo, que fue el de Juan Bosch. Sí. Pero más aún, Ajá. no
intervienen de nuevo en el 65 y hay más de 3.000 muertos. Óyeme, y este pueblo es ñoño con los demócratas. Sociológicamente yo no entiendo ¿Tú te puedes quedar en el aire? Ok, una sola corrección. Si bien es cierto, la administración demócrata de Wilson estaba entre el 16 y el 22 y el 24, cuando Trujillo emerge en el 1930, no gobernaban los demócratas. Gobernaba Herbert Hoover, que era republicano, en primer lugar. 65, es cierto que Johnson también era demócrata, pero ojo, en los Estados Unidos ser demócrata del sur es casi ser republicano, tanto en el caso de Wilson como en el caso de Johnson. Además, lo doy como dato, esas políticas de intervenir en América Latina y constituir gobiernos autoritarios, dictatoriales, obedecían a una política de expansión norteamericana, donde con posterioridad al año 1959, con el fenómeno de Fidel Castro, pero mucho antes, sin lugar a dudas, los efectos de la Guerra Fría tuvo impacto en toda América Latina. Y resulta contradictorio, pero bien es cierto, hay que reconocerlo, que han sido administraciones demócratas en las que se ha intervenido la República Dominicana. Pero eso obedecía a una política de expansión y de dominio de la política exterior norteamericana. Pero es cierto, es innegable. Además, somos mucho más sensibles porque en Estados Unidos las políticas sociales, tanto en el orden local como internacional, son muy propensas a proteger grupos minoritarios. Y hay una asociación directa entre minorías étnicas y el Partido Demócrata. Pero su aporte es importante. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Sí, buenas. Hola. Buenas, Guido. Hablando de democracia, de la democracia que estás hablando, ¿cuál es el próximo paso que harás para recuperar el PRD? Ya que el PRD está secuestrado, lamentablemente. Vemos a diario renuncias de dirigentes de la juventud que no creen en ese partido. Entonces, ¿qué se va a hacer para rescatar el partido, para que salga de ese letargo, ese 3%, que lamentablemente está siendo visto en todas las encuestas? ¿Te puede quedar en el aire? En ninguna pasa de un 5%. ¿Te puedes quedar en el aire? Sí. Ok, mira. En primer lugar, yo creo en los procedimientos institucionales. Si alguien ha enfrentado a Miguel Vargas, se llama Guido Gómez Mazara, y lo ha enfrentado internamente, con ideas. Yo tengo ideas. Miguel tiene déficit de ideas. Yo tengo propuestas. Nadie conoce una propuesta sobre un tema nacional de Miguel Vargas. Porque una cosa es mandar nota de prensa y otra cosa es hacer propuestas. Y yo no tengo dudas que el Tribunal Superior Electoral nos va a asignar ganancia de causa para ser un partido auténticamente opositor, que haga propuestas, que tenga ideas sobre las cosas. Tú dices un 3%, yo he visto otra encuesta en que está menos de un 3%. ¿Qué revela eso? Que no importa los cuartos que él mete en periodistas, plumíferos, opinadores. Señores, el compañero Miguel Vargas tiene una idea tan escasa de la democracia que él manda nota de prensa que se le hace Nelson Martes diciendo que ahora que el PRD está bien porque no hay contradicciones internas. ¿Ustedes se imaginan que en el siglo XXI una gente diga que un partido está bien porque no hay contradicciones internas? Es que él transfiere las reglas del negocio, de su negocio a la política. Y que son cosas diferentes. Pónganse a pensar. Busquen los periódicos de hoy y verifiquen a qué sector pertenece un ex procurador general de la República que le hace una crítica a Francisco Domínguez Brito. Ustedes vean. Para que tú veas esa conexión subterránea que hay. O sea, un ex procurador en un gobierno del PRD que es afín a Miguel Vargas hace una crítica en medio de la actual coyuntura a Francisco Domínguez Brito. Pregúntense por qué. Ustedes vean, un partido que está entregado, plegado, por eso tiene 3%. Y no ha valido inversión en los medios de comunicación, ni compra de plumíferos, ni editorialista, periodista pago, ni responsable político de periódico. Pueden hacer lo que quieran. Cuando las cosas, hay cosas que no se compran en botica. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con estas ideas encontradas. Seguimos en estas ideas encontradas. Quiero hacer también un comentario que es de orden práctico. Bueno, hay más llamadas. Bueno, está bien, no hay problema.
Buenas noches, ¿dónde nos llama? Buenas. Buenas. Te habla Rafael Nina de Santo Domingo Norte. Oh, Nina, ¿cómo tú estás? Vivo y firme. ¿Cómo te sientes? Identificado con tu posición. Muchas gracias, muchas gracias. Pude ver el comentario que estás haciendo con relación a, reiteramos, la relación de dependencia de este país con relación a los Estados Unidos, el cual me satisface bastante. Pero quiero que tú me des la oportunidad para hacerle un llamado y establecer una diferencia entre un médico y el abogado. Ser abogado es ser médico social. Y ser abogado no es defender todas las causas, porque hay causas que son urticantes, oprobiosas hasta para la familia. ¿Cómo yo me siento en una mesa defendiendo a un violador, a un estuprador y dar de comer a mi familia? Entonces yo quiero decirle que Rafael Nina, que pertenece a la oposición, que pertenece no a un PRD que tiene un 3%, no. El PRD tiene mucho más que eso. El que tiene menos del 3% es Miguel. Eso es. Quiero hacerle un llamado que hay que apoyar a la acción que está llevando Francisco Domínguez Brito. Porque ese es un médico social. Y esa es una causa que no es de él, es del país y es del pueblo. Y hay que llevarla a la mesa de los tribunales para que allí se cure los males que le han hecho a esta nación. Nina. Particularmente Nina. yo apoyo a Domínguez Brito. Nina. Dime. Verifica a qué sector pertenece un ex procurador que hoy aparece en varios periódicos cuestionando a Francisco Domínguez Brito. Un mal agradecido también. Señores, no subestimen la inteligencia de la gente, porque la gente no puede tener la rigurosidad académica, pero se da cuenta de las cosas. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en estas Ideas Encontradas.